Para hacer esta capa poncho mañanita utilice 300 gramos de lana acrílica número 4 medio. Utilicé este color mora, es un color muy bonito, muy de temporada en esta primavera. También un gancho 10 milímetros, tijeras y 2 separadores. Y si no tienen a su alcance este grosor de gancho, pueden utilizar cualquier otro, el más gordito que tengan, ya sea el 6 y medio, el 5 y medio. Pueden hacer esta capa, este poncho a la medida que deseen, ¿ok? El diseño del punto es múltiplo de 3, pero como vamos a dividir en 2 la cantidad de puntos, les sugiero que hagan cadenas de 6 en su cadena base, ¿ok? Vamos a formar 2 picos en este proyecto, así es que necesitamos hacer los múltiplos en número par, por eso les sugiero que hagan cadenas de 6 en 6. Como el gancho que yo estoy utilizando es muy gordito, voy a hacer una cadena base de 60, ¿ok? Voy a hacer 60 cadenas base. Bueno, vamos a iniciar entonces el paso a paso. ¿Ok? Una vez que tengan su cadena base al tamaño que necesiten, siempre revisen que no les vaya a quedar torcida antes de unirla. Voy a meter el gancho en la primera cadena para cerrarla. Voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a entretejer esa punta del hilo haciendo 2 cadenas para levantar esta primera vuelta. Es 1 y 2. Vamos a trabajar los medios puntos en esta primera vuelta. Vamos a hacer en cada cadena un medio punto. Para eso subimos el hilo al gancho, metemos el gancho en la siguiente cadena, enganchamos el hilo o la lana, la pasamos de este lado. Ahora enganchamos nuevamente la lana y la pasamos dentro de los 3 hilitos, las 3 hebras de lana juntas, ¿ok? Y mantenemos esa punta del hilo aquí abajo para entretejerla. Continuamos. En cada cadena hacemos un medio punto. De esta forma avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Bien, una vez que tengan su primera vuelta, les deben de quedar la misma cantidad de puntos que hicieron en cadenas, ¿ok? Como yo hice 60 cadenas base, me quedaron 60 puntos. Vamos a cerrar esa vuelta metiendo el gancho en la segunda cadena, contando de abajo hacia arriba. Cerramos con un punto deslizado de esta forma. Ahora avanzamos con un punto deslizado en este siguiente espacio, pasamos el gancho bajo esas 2 hebras de lana que se notan ahí, enganchamos nuevamente el hilo, la lana, la pasamos de este lado para hacer el punto deslizado. Vamos a avanzar en esta segunda vuelta trabajando los puntos vareta, vamos a hacer conchitas de punto vareta. Levantamos la vuelta con 2 cadenas y aquí mismo hacemos un punto vareta, subimos el hilo al gancho, metemos bajo esos 2 hilitos, enganchamos y pasamos. Enganchamos el hilo, la lana y pasamos dentro de esos 2 hilitos juntos, enganchamos nuevamente y pasamos dentro de los últimos 2. Hacemos una cadena para separar los puntos y repetimos otro grupito aquí mismo en ese mismo espacio, otro grupito de 2 puntos vareta. Hacemos una cadena para separar las conchitas y saltamos 2 espacios, 1 y 2. En el siguiente espacio igual pasando siempre el gancho bajo esas 2 hebras que se notan ahí, van a notar esos hilitos en forma de cadenita. Ahí vamos a hacer los puntos. Hacemos aquí la siguiente conchita. Separamos con una cadena cada grupito de 2 puntos vareta. Hacemos una cadena para separar las conchitas y avanzamos haciendo
esta misma repetición hasta cerrar toda la vuelta. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a dividir en dos partes la cantidad de conchitas, ¿ok? Bien, aquí ya voy a cerrar esta segunda vuelta, voy a hacer aquí la cadena para separar esta conchita, esta última conchita de la primera. Entonces cerramos la vuelta de esta forma, si lo vamos a hacer en cada vuelta, metemos el gancho en la segunda cadena contando de abajo hacia arriba o en lo alto del primer punto de esta forma. Ahora avanzamos haciendo un punto deslizado pasando el gancho bajo esos siguientes dos hilitos que se notan ahí. Hacemos aquí el punto deslizado. Avanzamos haciendo otro punto deslizado saltando ese punto. Y continuamos haciendo esa misma repetición, las dos cadenas, el siguiente punto vareta, la siguiente cadena, los siguientes dos puntos vareta para terminar de formar esa primera conchita. Así es como vamos a levantar siempre cada vuelta, ok, cerramos igual, levantamos igual cada vuelta como lo hacemos aquí. Ahora vamos a dividir esta cantidad de conchitas en dos, ok, colocamos aquí un separador. A mí me quedaron 20 repeticiones, 20 conchitas, entonces voy a separarlas en 10, ¿ok? Esta es la primera, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a colocar el separador en esta siguiente conchita. Y es la primer conchita de este lado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es como van a dividir la cantidad de conchitas de esta segunda vuelta en dos, ¿ok? Bueno, como aquí vamos a hacer este primer pico, vamos a aumentar un grupito más de 2 puntos. Vamos a separar aquí con una cadena y aumentamos 2 puntos más. Lo mismo vamos a hacer donde colocamos el otro separador, ¿ok? En la conchita donde colocamos el otro separador. Vamos a hacer 3 grupitos de 2 puntos y vamos a separar con una cadena cada grupito. Aquí avanzamos haciendo una cadena y continuamos en el centro de cada conchita haciendo una conchita de 2 grupitos de 2 puntos, separando cada grupito con una cadena. Solamente donde colocamos los separadores vamos a hacer los 3 grupitos de 2 puntos. Aquí avanzamos separando la siguiente conchita con una cadena y hacemos esa misma repetición hasta cerrar toda la vuelta. Ok, voy a hacer aquí una cadena. En la segunda cadena contando de abajo hacia arriba, cierro con punto deslizado. Hago un punto deslizado pasando el gancho bajo esos 2 hilitos, esas 2 hebras que se notan ahí. Y hago un punto deslizado más aquí a este espacio, entre esos 2 primeros grupitos.
Aquí levantamos la vuelta igual con 2 cadenas, el siguiente punto vareta, separamos con una cadena y hago en este espacio el siguiente grupito de 2 puntos para formar esa conchita. Nos pasamos a este siguiente espacio y hacemos una conchita más. Aquí no vamos a dividir con ninguna cadena, nos pasamos directamente acá y hacemos otra conchita. Esto es lo que vamos a hacer del otro lado donde colocamos el otro separador. Ok, aquí ya tenemos esas 2 conchitas. Continuamos aquí haciendo esa misma repetición, una cadena, la siguiente conchita en este siguiente espacio, en esa línea de puntos. Ok, mantenemos la misma línea de puntos en cada vuelta, una cadena, los siguientes 2 puntos, una cadena y avanzamos a la siguiente línea de conchitas y hacemos esa misma repetición. Así vamos a avanzar hasta cerrar la vuelta. Esto mismo vamos a hacer donde colocamos el otro separador en esos 2 espacios de los 3 grupitos de 2 puntos. Ok, de este lado avanzamos y cerramos la vuelta. Aquí ya voy a cerrar esta cuarta vuelta. Voy a hacer aquí la cadena para separar estas conchitas. Cierro con punto deslizado en la segunda cadena o en lo alto del primer punto, de esta forma. Paso el gancho bajo esos 2 hilitos igual para hacer el punto deslizado y otro punto deslizado más en el espacio que separa los 2 grupitos de 2 puntos. Avanzamos haciendo otra conchita aquí en este espacio. Hacemos una cadena en este espacio que separa esas 2 conchitas, hacemos igual una conchita más para hacer el aumento. 2 puntos, una cadena, los siguientes 2 puntos en el mismo espacio. Ok, una cadena y en esta siguiente conchita continuamos con esa línea de puntos. Ok, así es como vamos a ir aumentando en esta parte donde colocamos los separadores para ir formando el pico del poncho. Ok, los 2 picos que se forman en el poncho, en la capa, en la mañanita, como ustedes lo reconozcan. Ok, continuamos haciendo este mismo patrón de puntos a los lados. Hacemos la cadena. En esta siguiente línea de conchitas continuamos con una conchita. Avanzamos con una cadena a la siguiente línea de puntos y así continuamos hasta cerrar toda la vuelta. Esto que hicimos aquí, recuerden, lo van a hacer de este lado donde colocaron el otro separador. Bien, aquí ya cerré la vuelta número 5. Ahora en esta vuelta número 6 vamos a repetir la vuelta número 3, después la vuelta número 4, después la vuelta número 5 y así vamos a seguir esa misma secuencia. Ok, vamos a hacer esa misma repetición. Todo es repetitivo en este poncho, en esta parte. Ok, en la parte de los picos. Aquí vamos a hacer esta conchita levantando esa vuelta con 2 cadenas,
Separamos esos dos grupitos de 2 puntos siempre con una cadena. Hacemos aquí la cadena para separar las líneas de las conchitas, y en esta siguiente conchita vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3. Vamos a hacer 3 grupitos de 2 puntos. Cada grupito lo vamos a separar con una cadena. Tengo aquí el primero. Aquí tengo el segundo. Nuevamente una cadena para separar este tercer grupito de 2 puntos. Avanzo nuevamente con una cadena en esta línea de conchitas, hago esa siguiente conchita y así avanzo haciendo esa misma secuencia, ¿ok? Estoy repitiendo la vuelta número 3. Después de esta vuelta número 6, donde repito la vuelta número 3, vamos a repetir la vuelta número 4, después la número 5, después continuamos haciendo o repitiendo la vuelta número 6 y así seguimos esa misma secuencia. ¿Ok? Ok, este separador lo podemos quitar de aquí. Para recorrerlo lo vamos a poner aquí en esta conchita donde hicimos esos 3 grupitos de 2 puntos para continuar en esa misma línea. Ok, avanzamos entonces repitiendo la vuelta número 3, número 4, número 5, número 6 y así avanzamos. Ok, ya les muestro lo que mide mi poncho de largo para que ustedes se den una idea. Aquí ya avancé en el largo de mi capa, de mi poncho. Mide un total de 50 centímetros de altura en esta parte del centro donde se forma el pico desde la primera vuelta hasta la última. Finalicé esta última vuelta igual a la número 5. Ok, repetí 2 veces esa misma vuelta. Así lo deben de hacer ustedes una vez que tengan el largo que deseen. Hice un total de 20 vueltas. Aquí donde terminé esta última vuelta, miren, avancé con punto deslizado, igual como si fuera a levantar otra vuelta de conchitas. Estoy en el centro de esa línea. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto en ese mismo espacio. Ahora, en estos espacios que separan las líneas de las conchitas, vamos a hacer 3 medios puntos, es 1, 2 y 3. En el espacio de las conchitas vamos a hacer 2. Continuamos en este siguiente espacio que separa las 2 líneas de las conchitas con 3 medios puntos y así avanzamos hasta cerrar toda la vuelta. Esta es la última vuelta. Si ustedes desean colocarle barbitas en esta parte baja, pueden hacerlo, todo depende del gusto de cada quien. Ok, todo es opcional. En esta última parte yo voy a avanzar haciendo esta vuelta de medios puntos ya para finalizar este proyecto. Espero les haya gustado, les sea de utilidad este video tutorial. Siempre agradeciéndoles su atención y que estén al pendiente de los videos. También les agradezco su suscripción al canal. Bien, ya para finalizar vamos a cerrar con un punto deslizado metiendo el gancho en esa cadena que hicimos para levantar la vuelta. Ahora vamos a cortar esta punta del hilo aquí. Okay. Vamos a pasar ese hilito de este lado y aquí con un gancho más delgado vamos a pasar la hebra de lana de hilo hacia atrás. En esta parte, en el lado revés, vamos a esconder esa punta del hilo.
Ok, aquí voy a rematar con 2 cadenas. Es 1 y 2. Vamos a jalar fuerte y vamos a continuar escondiendo esa punta del hilo entre los puntos. Ok, y pues nada, eso es todo. Les espero en el próximo video. En esta parte del cuello, si se les hace demasiado descotado, pueden utilizar un gancho más delgado. Yo voy a utilizar el 6.50 milímetros para recoger aquí un poquito más. Voy a meter el gancho aquí en este espacio. Voy a enganchar el hilo y voy a hacer una cadena entretejiendo esa punta del hilo. Vamos a hacer un medio punto en cada espacio. Si se les hace más fácil hacer una cadena larga, pueden recoger también así la parte del cuello, metiendo entre los puntos esa cadena para utilizarlo como si fuera un cordón, ¿ok? Para recoger los puntos en esta parte del cuello. O pueden hacer esto utilizando un gancho más delgado para hacer los puntos, los medios puntos, haciendo un medio punto en cada espacio. Esto es opcional en caso de que les quede demasiado descotado en esta parte del cuello. Es totalmente opcional, ¿ok?